¿Ya? Hola, pues vamos a ver, faltan algunos temas por ahí, vamos a platicar el día de hoy de cónicas, ¿va? Entonces, lo que quiero que recuerden es la idea geométrica que vamos a estar usando. Acuérdense que una cónica iba a ser una curva, ¿va? La definición de cónica que vamos a usar la clase de hoy va a ser una definición que se puede generalizar. Hay otras definiciones de cónicas que posiblemente después de revisar los ejercicios veamos en alguna siguiente clase si hace falta, pero me gusta más esta definición porque se puede generalizar. Es decir, hay cónicas que son curvas y luego vienen otras que se llaman cuádricas, que van a ser superficies y que la filosofía es la misma, y así te puedes ir hacia adelante, nada más como que veamos cónicas y tal vez tantito de cuádricas, pero muy leve. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sale? Y entonces la idea era, voy a repasar la idea desde la... Hagan de cuenta que me voy a regresar al caso anterior de las cónicas. El caso anterior de las cónicas podríamos llamarle las cónicas, o sea, esto es como pues una chascarrillo, porque no son cónicas, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿cuáles eran las cónicas de la secundaria? Las cónicas de la secundaria era lo que le salía de la solución de ecuaciones de segundo grado, ¿sale? Entonces, nada más para que se acuerden de la idea, las ecuaciones de segundo grado es algo así. ¿Sale? Y esto ya lo habíamos interpretado. La idea que quiero que interpreten y que recuerden, porque de aquí quiero partir al caso de la siguiente dimensión en variables, es, ¿se acuerdan que estuvimos interpretando que esto, de este lado, era la gráfica de una función? ¿Qué función? Era un polinomio de grado 2 en una variable, ¿sale? ¿Qué era la gráfica? La gráfica de esto, ¿qué era? Eso sí, se tienen que acordar, ya se lo saben. ¿Qué era? Una parábola, ¿va? Y entonces, esto era una parábola en el plano y el igual a 0 era hacer la intersección con el eje, ¿vale? Y entonces esa intersección es lo que vamos a llamar la cónica de la secundaria. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas posibles cónicas de la secundaria había? Pues es como moverle al A, al B y al C y ver qué es lo que obtienes aquí, y eso ya lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los casos? Este era uno. ¿Se acuerdan cuáles eran los otros? ¿Leo? ¿Dónde qué? Ok, donde no tenía solución, pero dame chance de pintar primero la que tenía solo una. Entonces fíjense, imagínense que esta la van subiendo y esto se colapsa y llega un momento donde solo hay una, pero es doble, acuérdense. Teorema fundamental del álgebra, etcétera, ¿va? Y luego si yo sigo subiendo, entonces ahí ya no había. Entonces, si yo les pregunto a ver cuáles son las cónicas de la secundaria, pues hay 3. Serían, si yo los meto en un conjunto, serían estos dos, o sea, una pareja de puntos, coma, un punto, coma,
es una notación para denotar que no hay nada de puntos. Aquí esta no se intersecta con esta, ¿va? Bueno, entonces, esta palabra es como usada para las que vamos a ver ahorita. Tiene que ver con las curvas. Entonces, esto de cónicas es porque estoy agarrando esa palabra y la estoy bajando a la secundaria, y ahí en lugar de ser curvas van a ser solo puntos. Acuérdense, en algún momento mencionamos la dimensión de un punto o de dos o de un conjunto de finito de puntos, o podría ser incluso infinito como los naturales. La dimensión de eso es 0. Entonces la dimensión de las cónicas de la secundaria es dimensión 0. ¿Va? Bueno, y entonces, o sea, fíjense que lo que escribían, ¿se acuerdan de la fórmula de la chicharronera, que era la fórmula que te daba estas soluciones? Bueno, en el fondo tiene toda esta información, nada más que no la ven así, habitualmente. ¿Va? Bueno, ahora sí vamos a las cónicas de veras. Ahorita a lo mejor decimos algo así. Entonces, cónicas. Y bueno, puede ser de la prepa o de la universidad, porque en algunas carreras todavía se ven en la universidad, por ejemplo aquí en la Facultad de Ciencias. Entonces fíjense, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar era esto. Esto era, a ver, voy a poner f de x igual a esto, igual a 0. Y la función f iba de r en r. Entonces ahora las cónicas de la secundaria, ¿en qué cambian? Acuérdense que lo que cambiaba era esta función, en lugar de ser de una variable, iba a ser de dos variables. ¿Sale? ¿Vale? ¿Sí o no? Primer paso. Entonces, la f ahora iba a ser una función de dos variables, entonces iba a ser una función del plano a los reales. ¿Sale? Y la idea, antes de apuntarla, es que la gráfica de una función de dos variables, en lugar de ser una curva como esta, ahora ya va a ser una superficie. Porque la idea de gráfica aquí es que a cada punto en el plano tú le asignas ahora una altura, y entonces ibas a tener ahora una superficie. ¿Sale? Y esto lo dijimos rápido, pusimos un ejemplo sencillo de esto. El ejemplo sencillo era hacer girar una de estas. Si tú hacías girar una parábola, te queda algo que se llama paraboloide, que era como una copa. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, tú podías tener el análogo a esto, así. ¿Sale? ¿Vale? Y entonces, el chiste es que la idea se repite. Me va a interesar la intersección con el dominio, que aquí es el eje, y ahí va a ser el plano. Y entonces aquí, la intersección, ¿están todos de acuerdo que sería? ¿Se acuerdan que era un círculo si el paraboloide era muy simétrico? ¿Sí o no? Ahora, ya vamos a hacer la analogía con lo que están más familiarizados. Si yo aquí variaba A, B y C, obtenía todas las posibles intersecciones con la recta. Aquí ya no va a ser tan sencillo, y de eso va a tratar lo que vamos a decir ahorita. ¿Cuáles son las intersecciones con este plano? ¿Vale? ¿Y ya quién variamos? Lo que tenemos que variar van a ser los análogos a A, B y C. Pero aquí lo primero que tengo que escribir es el análogo a este polinomio, pero ahora en dos variables. Entonces va a ser un polinomio en dos variables de grado 2. Entonces fíjense, tengo tres sumandos. Este es el que tiene grado 2. Este es el que tiene grado 1. Y este es el que tiene grado 0. ¿Sale? Bueno,
El que tiene grado 0 va a ser fácil. Entonces voy a empezar, en lugar de así, voy a empezar así. ¿Qué posibilidades hay de que haya grado 2? Es que ahora son dos variables. Entonces, ¿qué posibilidades hay? No, hay 3. Pero dime las dos que se te ocurrieron. Pues por ejemplo, x cuadrada sería de grado 2. ¿Vale? Y entonces x cuadrada va a estar, ¿sale? Nada más que aquí no es lo mismo x cuadrada en este contexto que x cuadrada en este contexto de acá. Entonces ahorita vamos a ver todo eso rápido. ¿Va? Luego, ¿qué otra? A ver, ya apareció esta. Sí, pero ese es de grado 1. Estábamos en las de grado 2. X cuadrada, pues ahora la otra, ¿no? Y cuadrada. Y hay otra más. Porque puedes tener una de grado 1 y la otra de grado 1. Si se multiplican, se considera de grado 2. Y entonces sería X por Y. Entonces, ¿sí ven esas tres formas? Entonces voy a ponerle así. Y entonces van a empezar a ver que sí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque solo con el grado 2 ya tengo 3 coeficientes como aquí. Y voy en grado 2. ¿Cuál falta? Grado 1. ¿Cuántas chances hay de grado 1? ¿Eh? 2. Pues que tenga X y que tenga Y. Entonces necesito A, B, C, luego sigue la B, luego la E, Y. Bueno, entonces ya acabé grado 1. Ya, de grado 1 ya no hay porque ahora no puedes tener mezcladas porque se sube el grado a 2. ¿Sí lo ven? Y ya nada más falta la constante, que ahora ya no le voy a llamar C, ¿verdad? Porque ya usé la C. Entonces le voy a llamar F. ¿Vale? ¿Sí o no? Igual a 0. Bueno, nada más, esto que les voy a decir no es para que avienten un sobrecalentamiento del procesador, sino nomás es para que sientan que sí, de veras se vuelve más difícil. Acuérdense que yo podía tener un espacio aquí, A, B y C, eran números reales, y entonces aquí yo tenía un espacio de 3 dimensiones que es como este eje y este eje. Y para cada puntito ahí, A, el eje B y el eje C, me daba una parábola y por ahí yo tenía su intersección. Ahora puedo tener una idea análoga, nada más que yo tendría que vivir en un espacio de tantas dimensiones como coeficientes hay aquí. 3, 4, 5, 6. Entonces, para cada punto en ese espacio de 6 dimensiones, van a tener una gráfica como esta, que va a intersectar a este plano en algo. Ese algo va a ser una curva, la mayoría de las veces, y se va a llamar cónica. ¿Va? Ahora, lo que vamos a hacer es, realmente quienes determinan qué forma va a tener la curva son mayoritariamente estos de acá. Y en algún caso, por ejemplo, hay que trabajar con alguno de estos lineales. ¿Sale? Pero la mayor parte, la mayor parte los podemos obtener trabajando con estos. Ahora, reconocer bien cómo se mueven y trabajar todos esos 6 coeficientes, pues incluso se ve en un curso de aquí de geometría analítica en varias semanas. Entonces lo que vamos a hacer es rápido, que se vayan con una idea.
y ya, ¿va? Esa es la intención de la clase de hoy. Entonces, bueno, vamos a poner unos ejemplos y a lo mejor les mandamos algunos videos después, ¿va? Algún profesor de Ecuador incluso hizo una aplicación, la voy a buscar y se las mando también para que la vean, ¿va? ¿Sale? Bueno, ahora, fíjense, la gráfica de esta que pusimos aquí es como dar una colección de A, B, C, D, hasta F. Esta gráfica, a ver, esto es lo que voy a hacer rápido. Esta gráfica la habíamos puesto en algún momento y era esta, f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Sale? Entonces esa gráfica que está en el pizarrón equivale a ir a buscar a un punto en este espacio de 6 dimensiones. ¿Qué punto? Ah, pues te agarras el primer eje y caminas 1, porque aquí el coeficiente es 1. El segundo eje, ¿cuánto caminas? Aquí hay XY. Si no hay XY, es porque B tiene que ser 0. Entonces en el eje, a ver, en el eje A, 1. En el eje B, 0. En el eje C, no, 1. En el eje D, 0. En el eje E, 0. Y en el eje F, 0. Bueno, pero entonces este monito es un punto ahí. Bueno, para ese punto, la gráfica es esta. ¿Sale? ¿Va? Bueno, ahora, esto que les voy a decir, créanmelo, este término puede ser interpretado como tener una gráfica donde solo haya A y C después de haber hecho una rotación. Bueno, a ver, lo que les estoy intentando decir, como esta clase va a ser rápida, déjenles pongo, a ver, esta que acabo de poner es mala para explicar lo que quiero explicar. Vamos a poner otra. Ahorita regreso a lo que quiero explicar. A ver, ¿qué pasa si toman ahora? Fíjense, voy a dejar una con coeficiente 1 y la otra le voy a hacer el coeficiente más chaparrito. Entonces, fíjense, la idea era esta. Si yo tenía aquí el eje X y el eje Y, ¿sale? Lo pueden poner para acá o para allá, es lo mismo, ¿no? Entonces, en cada uno de estos planos, fíjense, este es el eje X. Entonces, si hago X igual a 0, quiere decir que estoy aquí. A ver si me agarran la onda. Algo así. Tengo como dos paredes, ¿vale? De hecho, lo habíamos hecho con la puerta, si se acuerdan. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago X igual a 0, quiere decir que estoy solo considerando la Y, y entonces aquí tengo la parábola 1/2 de Y. Si yo me acuerdo de cómo era la parábola 1/2 de X cuadrada, si yo tenía X cuadrada así, la parábola 1/2 de esa era la que se acortaban las distancias, ¿se acuerdan? Y entonces quedaba, a ver, lo voy a pintar rosa. Ahí está. Una rosa y la otra verde. ¿Vale? ¿Están de acuerdo? O sea, se achaparra porque es multiplicada por 1/2. Bueno, entonces fíjense. Si yo hago X igual a 0, este era el eje X, entonces quiere decir que en este eje voy a tener esa gráfica achaparrada. ¿Sale? A ver si me...
¿Sale? Aquí déjenme, a ver, aquí les voy a hacer una trampa. Fíjense, aquí no estoy intersectando, para que aquí salga un círculo, no estoy intersectando con el... Fíjense, aquí les había dicho que este era el eje X. El eje X es hacer 0S, ¿no? Bueno, entonces, o sea, si hago x cuadrada más y cuadrada igual a 0, no obtengo esto. ¿Sale? Porque igual a 0 sería intersectarlo así con el plano altura 0 y entonces obtendría yo un puntito. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, esto sí es cierto que es x cuadrada más y cuadrada esta gráfica, pero lo que estoy obteniendo aquí sería x cuadrada más y cuadrada igual a, esto lo subí 1, por ejemplo. Entonces, fíjense, si yo le pongo igual a 1, quiere decir que ¿quién era la f? Bueno, lo puedo escribir así, el 1 lo paso de este lado. ¿Va? Entonces, fíjense, el circulito de radio 1, porque esto era un círculo, lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Es la definición de círculo. ¿Va? Bueno, entonces esto es hacer 1, 0, 1, 0, 0, menos 1. Y te da el circulito. Entonces ahora lo que estoy haciendo aquí es que que aquí era 1, lo estoy moviendo tantito. Y lo estoy haciendo más chiquito. Y lo que va a suceder es que la forma de la curva va a cambiar. Fíjense. En este eje, la parábola se hace así, y en el otro eje queda así como esta, que voy a pintar, pinté de verde, la pinto verde. O sea, en este otro plano, como que la parábola no está tan abierta, a ver si me entienden el dibujo. Entonces, hacia donde voy, es que esta intersección, que la voy a pintar ahora de color blanco, o sea, aquí hay que pintar un plano a altura 1, y de aquí a acá, como esta se abre, fíjense, se abre hasta acá, esta distancia, aquí estoy a altura 1, esta distancia queda más grande que esta. Entonces de aquí a acá hay más distancia, igual hasta acá, que de aquí a acá. Bueno, lo voy a poner así, voy a modificar el dibujo para que se vea más. Aquí supónganse que esta es la distancia. ¿Sale? Y por acá esta. Bueno, ahí más o menos. Y al final, lo que queda, el análogo a este chin, lo malo es que el rosa ya lo utilicé ahí para el otro. Voy a usar ahora un rosa fosforescente para la intersección. Queda algo que ya no es circunferencia porque en esta dirección se hizo más largo. Es una elipse. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo considero esta función, a la hora de considerar el punto en este espacio de 6 dimensiones correspondiente a esto, bueno, si el 1 lo paso de este lado, estoy en el análogo a x cuadrada más y cuadrada igual a 1, nada más que ahora con ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde quiero que regresar a lo que les iba a decir de Miren, si se agarran una elipse, la voy a pintar, esta elipse quedaría algo así. Aquí más corto, tienen que ser iguales, ¿eh? Aquí más largo, algo así. Y entonces hagan de cuenta que este plano le hacen así y es este dibujo. ¿Sale? Bueno, lo que quiero decirles es lo siguiente. Si yo roto esta elipse, a ver, ahí viene esta idea, esta elipse la roto tantito. ¿Sí
¿Sí me agarraron la onda? 15 grados, 20 grados la rotan. Bueno, lo que va a suceder es que esa elipse ya no la puedo yo recuperar al mover el coeficiente de X y el coeficiente de Y. Los que están involucrados para que esto rote no solo son este y este, también va a ser este. A ver, lo que quiero decirles es lo siguiente. Esto está muy grandote, hasta acá. Y luego les dije, con que yo estudie este, ya la armé. Y ahora lo que les estoy diciendo es, miren, con que yo estudie de este, solo este, por ejemplo, ya la armé. Y entonces lo que le estoy diciendo es, este término puede ser desaparecido, ¿sale? Si tú escoges los ejes, a ver, fíjense, cuando yo roto esto, supónganse que esta elipse la tengo ahora así. Tengo esa elipse así ahora rotada. Cuando la tengo rotada es porque ya apareció este. ¿Sale? Y entonces lo que quiero decirles es, no se preocupen. Si ustedes la tienen rotada, en lugar de escoger estos ejes, si escogen estos amarillos, desaparece este. ¿Vale? Entonces, si a ti te interesa ver cuál es la forma de las cónicas, así como le hacíamos aquí, pues una rotación no te interesa mucho en la forma. ¿Están de acuerdo? Y entonces yo les puedo decir, a ver, créanme que este término tiene que ver con ciertas rotaciones de las cónicas. ¿Sale? Entonces, lo puedo omitir y al considerar estas, voy a considerar todas las posibles formas de las cónicas, de las curvas que hay, y solo me está faltando contar algunas rotaciones de ellas, pero al rotarlas, la forma no cambia. ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron eso? Bueno, ya con eso, ahora sí, vámonos rápido. Entonces, a ver, vamos a estar ahora, después de ese rollo mareador, vamos a estar solo con estas. ¿Va? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo tiene que ser? A ver, les voy a pintar aquí un plano. Este va a ser A y este va a ser C. ¿Cómo tiene que ser A y C para que esto sea una circunferencia? O sea, eso es una cónica, ¿vale? ¿Y cómo tienen que ser A y C para que eso sea una circunferencia? Iguales. Fíjense, ya habíamos dicho que si A era igual a 1 y C era igual a 1, o sea, este punto corresponde a una circunferencia de radio 1. ¿Sale? A ver, ahora quiero que ustedes me contesten. ¿Qué pasa si me agarro este? Algo fácil, el 2, 2. ¿Qué le pasa a la circunferencia? ¿Crece a 2 quién? No, pues, ¿cuál es el argumento para concluir eso? Es que están usando una intuición, pero no es la que yo les había dicho. Ahora, pues, ¿y por qué tienen que hacer a fuerza lo que yo les había dicho? También se vale, pero fíjense, lo que tenían que hacer era hacer como la gráfica. Y entonces si tú agarras, a ver, lo voy a poner aquí, 2x cuadrada más 2y cuadrada. ¿Sale?
esa es la gráfica que tienes que hacer y luego para interpretar igual a 1 tienes que cortarla con un plano de altura 1. Pero en cada uno de estos ejes vas a tener una 2x cuadrada. Y la 2x cuadrada, acá la intuición, la 2x cuadrada, agarras esta verde que era la x cuadrada y por ejemplo en 1, en lugar de que valga 1, ¿cuánto vale? 2. Entonces, ¿para dónde se hizo el valor? Para arriba. Entonces, todos los valores se van a ir al doble. Entonces, ¿qué le pasó a la parábola? Se hizo más empinada. Y si se hizo más empinada esa, la del otro eje se va a hacer más empinada porque es simétrica. ¿Y qué le pasó al radio de la circunferencia? A ver, para interpretar qué le pasa al radio de la circunferencia necesitan 2 pasos. ¿Cómo quedaría la gráfica? La gráfica, les estoy diciendo que en cada uno de los ejes van a tener parábolas más cerradas. Entonces van a tener como un paraboloide más cerrado. Y entonces va a ser algo así. Y entonces, ¿qué le pasó aquí a esta intersección? Porque vas a intersectar con altura 1. ¿Qué le pasó? Se hizo más chica. Entonces, a ver, pongan atención. Este es radio 1. Entonces, cuando yo me voy para allá, el radio se hace más pequeño. ¿Cómo le hago para saber cuál sería el radio aquí? Pues fíjate, este es 1. ¿Sale? A ver, se hace más chiquito, pero por ejemplo aquí era 1, este que era 1 aquí pasa a ser este. ¿Sale? Esta gráfica es 2x cuadrada. ¿Están de acuerdo? Porque es esta. Y quieres ver dónde corta al 1. Entonces, nada más resuelves rápido. 2x cuadrada igual a 1. X igual a 1 medio al cuadrado. ¿Y quién es x? 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿quién es el radio? Bueno, pues aquí estás en 2. Y entonces el radio es... ¿Sale? Entonces se hizo más chiquito. Si yo me hubiera ido a 3x cuadrada, entonces aquí paso dividiendo, en lugar de ser 1 medio es 1/3, entonces hubiera sido 1 entre raíz de 3. ¿Vale? Entonces ya, si quieren se van a n, y entonces ¿quién es el radio? Es 1 entre raíz de n. ¿Vale? Y si se agarran por ahí un punto arbitrario, el radio es 1 entre la raíz de ese punto. Entonces fíjense, si te vas para allá, el radio disminuye. Y al revés, si te vas para acá, ¿qué le va a pasar? Crece. ¿Por qué? Porque esta parábola se hace laxa y entonces quiere decir que aquí cuando haces estas gráficas en este eje y en este otro se hacen laxa y al final vas a tener una circunferencia muy grandota. ¿Va? Bueno, ahora ya empezaron a... ¿Qué pasa cuando llega, si te vas hacia el 0? Bueno, están en un caso raro, pero hay que interpretarlo. Si yo me voy hacia el 0, esta parábola se abre y se abre y se abre y se abre y se abre. Y entonces aquí voy a intersectar al plano altura 1 cada vez en círculos más grandes. Y cuando te vas acercando a 0, el radio del círculo se hace infinitamente grande hasta que llegas al 0. Cuando llegas al 0, ¿qué le pasó al radio? Voy a tener que traerle marcaje personal. A ver, esta era x cuadrada. Si yo empiezo a hacer este pequeño, por ejemplo, bueno, estábamos moviéndonos aquí, entonces estás haciendo este y este son iguales y se están yendo a 0. Entonces, esta
es una parábola que se va haciendo cada vez más laxa y donde intersectas a uno son dos puntos simétricos y se van yendo cada vez más lejos. La gráfica de esta sería como una copa cada vez más desparramada así, y entonces vas a intersectar en el plano a altura 1 en una circunferencia con radio cada vez más grande. Si te pasas y esto lo hace 0, es decir, estos dos puntos ¡pum!, se van a infinito. Entonces aquí esta copa, como que es una copa que se desparramó y entonces ya nunca intersectaste al plano. O, interprétalo de otra manera, este círculo, su radio se hizo infinito. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. ¿No les da gusto saber que ya saben qué pasa en esta? Desde acá, a ver, aquí se aparece ahí el diablo porque el círculo se hizo. Pero ya saben qué pasa en todo esto. ¿Sale? Y esta es la circunferencia de radio 1. ¿Sí o no? Ahora, fíjense algo. A ver. Voy a hacer otra simplificación aquí. Miren, si ustedes quieren saber cuáles son las formas de la cónica, ¿a poco no? Esta y esta, o cualquier punto aquí, la intersección con este plano, la curva es igual, es una circunferencia. O sea, en términos de que si tú quieres describir qué curva es, pues no importa dónde pongas el dedo, en todas estas te queda una circunferencia, si quieres de radio más grande o radio más chico. Pero si tú quieres saber qué cónica es, pues basta que agarres un punto de esta, de toda esta. ¿Están de acuerdo? Bueno. A ver, les voy a soltar la idea de una vez. Fíjense, les voy a soltar la idea y ahorita vamos a ir viendo. En esta dirección, basta que yo hubiera agarrado este punto. ¿Va? Lo que va a suceder es que en cualquier dirección, basta que yo agarre un punto. Vamos a agarrar esta. Fíjense, yo hice la gráfica de esta y me daba una elipse. ¿Vale? Aquí A era 1 y B era un medio. ¿Cuál es ese? A igual a 1, B igual a un medio. Entonces aquí voy a estar en este punto. A ver, pongan atención a ver si me entienden esta idea. Trazo este. ¿Sí vieron? Tracé este rayo. Este punto es este. La idea que quiero que vean es, si yo me voy más lejecitos, así como de aquí a acá, la circunferencia creció así. Si yo me voy de aquí a acá, va a resultar que esta elipse va a crecer proporcionalmente. O sea, que es proporcionalmente. Imagínate que esta elipse la ponen en la pantalla de la computadora y como si fuera una foto, le jalan de la esquina teniendo el cuidado de que el ancho y el largo se alarguen lo mismo. Entonces, esa elipse crece proporcionadamente. ¿Sí lo ven? Entonces, lo que sucede es que el comportamiento que vieron rápido para las circunferencias también vale para las elipses. Y lo que sucede es que todos los puntos en esta recta les van a dar una elipse parecida. ¿Cuál es el criterio para decir si es parecida o no? Pues imagínate que agarras la elipse, la metes al programa de la computadora, la expandes y le caes a la otra elipse encima. ¿Sí me entendieron eso? ¿O no? En el momento que el arco también se alarga el ancho. Exacto, exacto. O sea, pero no sigue siendo la elipse. exacto. O sea, es la misma elipse. ¿Por qué dices que es la misma elipse? Porque tú le hiciste zoom en el programa de las fotos y estiraste al doble acá y al doble acá y entonces le caíste al otro elipse. Queda lo mismo. Esta circunferencia, si estiras el plano así proporcionalmente, pues con esta circunferencia le caes a la de radio más chico o a la de radio más grande. Acuérdense que para acá era radio más chico, entonces aquí van a ser elipses más chicas, pero proporcionales, y acá elipses más grandes. ¿Sí me entendieron?
¿Agarraron la onda? Ahora, si a ustedes les interesa la forma de la cónica, pues basta que en cada dirección agarres un representante. O sea, ¿qué representante? Pues uno de esos que se estiraban proporcionalmente, perdón. Bueno, y ya con eso vamos a acabar. Lo que vamos a hacer es agarrar este cuadrado. Si yo sé la forma de la cónica para los puntos que están en ese cuadrado, oye, ¿cómo sé cuál es este? Ah, mira, pues trázate este. Y como ya sabías cuáles eran los del cuadrado, este y este son básicamente iguales en el sentido de que expandes proporcionalmente y la cónica de aquí es la misma que la de acá. ¿Me entendieron? Y entonces le estoy simplificando. Y lo que quiero es que construyan así con las manos algunas de las formas de las cónicas. No todas, pero sí van a ser buena parte. Bueno. A ver, ahora sí. Esto ya lo habíamos hecho, acuérdense. Pero vamos a agarrar aquí al compa para que no se nos vaya. Que Morfeo lo está queriendo llevar. A ver, ¿qué pasa si este lo bajo más? Fíjense, aquí. Bajar más era... Estoy moviendo el coeficiente de y. Bajarlo más quiere decir que esta parábola la hago cada vez más laxa. Pero estos están quietos. Entonces aquí yo estaría obteniendo, lo voy a pintar aquí para que lo vean y ya se imaginan la gráfica, unos elipses, es la elipse, unas elipses, que estos están quietos y estos se van alargando. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues entonces, aquí agarro círculo. Cuando me empiezo a bajar para allá, empezaba en un círculo. A ver, el círculo estaba aquí. Estos quedan quietos. Y entonces y cuando llego a cero, ¿qué le pasaba? ¿Veo? Cuando llego a estos dos puntos de la elipse, como esta parábola se desparrama, estas intersecciones se van al infinito y estos dos puntos se van muy lejos. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué le pasaba a la elipse si ¿qué se hacía? Pero entonces, estos nunca se tocan. Que van así, lo ancho, nunca se tocan. No, nunca se tocan. O sea, a ver, si quieren les pinto otra, nada más que ya va a ser o sea, esto sería algo así, y al final estos dos se van al infinito. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le pasaba a una elipse cuando sus vértices, se llaman vértices, se van al infinito? ¿En qué se convierte? ¿Qué color? Se los voy a pintar de un color chillón. Amarillo. Y estos dos se fueron al infinito. Y esa elipse se convirtió en un par de rectas. Y entonces va la película. Circunferencia, elipse, 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 un par de rectas. Y ahora el chiste es cruzar de este lado. ¿Sale? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si le hacen al revés? Si le hacen para acá, entonces ustedes parten de esta la dejan quieta y mueven esta. Entonces, parten de esta y ahora los que quedan quietos van a ser estos. Entonces, cuando yo voy para allá, al final voy a llegar a estas dos rectas paralelas. ¿Sí o no? ¿Sale?
Déjenme fijo qué hora es porque tengo que acabar el cuadrado. Fíjense, voy a acabar el cuadrado, ya voy a tener varias cónicas y luego les voy a preguntar cuáles faltan y las construimos aparte. ¿Va? Fíjense, ¿cuáles cónicas tenemos hasta ahorita? Ahorita no van tantas, pero tenemos circunferencia, si estoy en esta recta, y si estoy en este pedazo, va a ser un elipse, y ese elipse es dejar estos quietos y alargar esto. Y si estoy en este, que es el que analicé con detenimiento, es, empiezo en la circunferencia, dejo estos quietos y alargo estos vértices. ¿Va? Eso es lo que tengo hasta ahorita. Y entonces ustedes ya saben lo que pasa de aquí. Es más, aquí, desde aquí, mordiendo el cero, hasta acá. ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, vamos a apurarnos. Fíjense. Esto, ahora sí necesito, a ver. Estoy en el momento de ver cuál es la diferencia de x cuadrada aquí y x cuadrada acá. Ah, chinga, ¿cuál diferencia? Fíjense. Si yo les digo grafiquen x cuadrada aquí, es esto. ¿Sale? Y si les digo grafiquen x cuadrada acá, la gráfica que obtienen tiene que ser compatible con estas dos rectas que obtuvimos. ¿Y cómo vemos esa compatibilidad? Ah, mira. En uno de los ejes que yo dejaba quieto, tengo la x cuadrada, y en el otro eje iba desparramando, 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 hasta que la vuelve cero. Entonces, ¿qué queda de esa gráfica? Bueno, pues en uno de los ejes tienes la parábola, la voy a pintar así. A ver, voy a pintar este eje y este. Entonces aquí voy a suponer que pinto esta. Y en el otro se desparramó hasta que se volvió una recta y entonces vas a tener algo así. Que va a ser como una especie de parábola, como si fuera un tobogán, pero no va a estar así, está así. Y entonces, si con ese tobogán intersecto el plano a altura 1, pues nada más obtengo un par de rectas. ¿Sí? En este caso podría ser esta y esta, si estuvieran a altura 1. Lo interesante es que ese tobogán, a ver, imagínense que esté el tobogán, y esta que es recta, ahora tuérzanla para abajo. Porque es lo que van a hacer al pasar aquí a los negativos. Por ejemplo, aquí la C la hacen negativa, entonces por ejemplo sería como si agarraran f de x, y igual a x cuadrada menos, porque ya va a ser negativa, y agarran si quieren algo muy chiquito, pero menos un décimo si quieren de y al cuadrado. Ahora interpreten que tienen el tubo así, y esta recta de en medio la van a hacer hacia abajo, porque esa recta era el eje Y. Entonces esa recta la hacen así, miren, tantito. Pero entonces la superficie que les queda ya no es como estas. ¿Por qué? Porque esas, a ver, pongan atención en lo que voy a decir. Imagínense el plano del piso. Todas estas quedan de un lado. Incluso esta, que es el caso ese caso es el caso frontera, queda de un lado del plano, porque ese tobogán lo pueden recargar en el piso. Pero cuando yo agarro el tobogán y la línea que va aquí, que corresponde a ser este cero, si la hago negativa, entonces la curvo hacia abajo. Y entonces la superficie cambia de forma drásticamente y se llama ahora, a ver, ahora espero que se imaginen esto. Imagínense que tienen una parábola y en lugar de mandarla así a lo largo de una recta, y en lugar de que quede esto, imagínense que esa parábola
ahora la van a deslizar en una parábola que va así. Entonces esa parábola, a ver, así, y ahora empieza a bajar así, y luego así, ¿sale? O sea que esto es como si, a ver si me sale el dibujo, como si esto lo bajaran así. ¿Sí me entienden? ¿Sale? Esa es la superficie que ahora va a quedar. ¿Va? Esa superficie se llama silla de montar. Ahora fíjense en algo. Esta siempre queda quieta porque no le había movido yo nunca nada. Entonces, esta siempre queda quieta y eso quiere decir que esos puntos quedan quietos. En altura 1, si es la intersección. ¿Sale? Ahora, a ver, voy a tener que hacer un dibujo en algún lado para que se entienda. A ver. No sé, las X marcan el ancho y las Y marcan el largo. Sí, o sea, aquí como está quieta, estos están quietos. A ver, miren, si quieren tráiganse esto aquí y lo pongo así. Entonces aquí yo tenía como unas copas y esas copas intersectan siempre aquí y en esta, que es la que estoy variando, se van haciendo lejos. Ahora pongan atención a lo que les voy a decir. Si estos vértices de la elipse yo los mando al infinito, la intersección a altura 1 se va cada vez más lejos y se pierde y entonces nada más quedan las dos rectas. Y después de eso, cuando la parábola la mando para abajo, pongan atención en esta idea, ya no va a haber nada en medio de las rectas, por un lado. Y por otro lado, yo sé que aquí estoy a altura 1. Pero, a ver, pongan atención, esa parábola la puedo interpretar así. Y después, esa parábola la tengo que deslizar en esta. O sea que si estos puntos están a altura 1, cuando yo la deslizo tantito para acá, en la parábola deslizada, los puntos que van a estar a altura 1, antes de deslizarla, son puntos más arriba, la bajo y entonces están a altura 1, pero se separaron hacia acá. Y la sigo bajando y se van a seguir separando y entonces lo que va a quedar ya va a ser una hipérbola. Bueno, espero que me hayan entendido eso. Ahorita lo vuelvo a explicar si quieren. Pero en cuanto yo paso para abajo, esto queda así. Y esto es una hipérbola. ¿Va? Bueno, y entonces ya saben ustedes que cuando te vas moviendo para acá es una hipérbola. Ahora, uno de los conceptos de la hipérbola, si se acuerdan, son las asíntotas. ¿Qué es eso de las asíntotas? Las asíntotas, a ver, esta idea es importante. Las asíntotas, por aquí hay una recta así y así y otra así y así. Y la asíntota se va pegando cada vez más a esa recta. La recta, que es la asíntota, cumple con que la hipérbola se va pegando cada vez más. Nunca se tocan. ¿Sale? Ahora, hacia donde voy es, ¿qué pasa cuando llego a este? Cuando llego a ese, va a haber una cierta simetría, así como aquí con la circunferencia. La simetría la puedo medir en la pendiente de las asíntotas. Fíjense que si yo me regreso para acá, estas asíntotas, a ver, si me agarran la onda, estas asíntotas, si yo me regreso hacia acá, estas asíntotas van a hacer esto, así, y se van a juntar aquí.
No, aquí no, o sea, espérense. No es exactamente esto es rotar. Aquí lo que vas a modificar es la pendiente de las asíntotas. A ver, es como si estuvieras así. Cuando yo me voy hacia acá, perdón, cuando me voy a ver, es que veníamos de aquí, entonces yo me regresé aquí tantito y les puse estas. Entonces cuando yo me regreso acá, para que se pierda esto y regrese a las dos rectas, tiene que pasar esto. Las asíntotas hacen esto. Y entonces cuando yo bajo este punto que es simétrico, lo que quiero que vean es, empiezas a hacer esto y de repente este ángulo es igual a este. ¿Sí me entendieron? O sea, aquí no se vale, este ángulo es más grande que este. Pero hay un punto, y esa es la simetría que de estar aquí, sería esto. Tengo aquí 45 y aquí menos 45. Y entonces, esta hipérbola se llama equilátera. Y sus asíntotas son de 45. Me siento mal, entonces... ¿Quieres que le pongamos pausa o qué? Por favor. Ponle pausa, ¿no, Brody? Sí. Va, entonces, si llegas a este punto donde A es 1 y C es menos 1, estás aquí. Dejen ver dónde lo apunté o ni lo he apuntado. Creo que no lo he apuntado. Estás aquí. Esto sería x cuadrada menos y cuadrada igual a 1. ¿Va? ¿Sí o no? Bueno, ya casi la armamos. Fíjense, ¿qué llevamos? Ya hice desde acá hasta acá. Pero dense cuenta que análogamente yo pude haber hecho desde acá hasta acá. ¿Qué cambia? Pues lo que cambia es que en lugar de que te vayas ruta las elipses y al final pasas por estas dos y luego ya tienes hipérbolas, entonces ahora alargarías para allá, obtienes estas dos rectas horizontales y al final tendrías hipérbolas así. ¿Sale? ¿Sí o no? Y cuando llegas a este punto, obtendrías un par de hipérbolas, pero que las voy a dibujar con otro verde, serían estas. ¿Por qué? Porque son las que obtienes vía hacer estas elipses, luego llegas a estas y luego empiezas a obtener, ¿vale? Y entonces llegas a estas. Pero básicamente ya la armaron. Fíjense, ya saben todo esto, ¿eh? Hasta acá y hasta acá. Ahora lo que tienen que analizar es qué pasa, por ejemplo, de aquí para acá. Y acabamos. Y van a decir, ay, no, pero falta este. Déjenles digo rápido. ¿Este punto quién sería? A igual a menos 1, C igual a menos 1. Entonces están con esta. Este punto corresponde a esta. Pero justo lo que estás diciendo, esto es como esto, pero para abajo. ¿Y entonces dónde intersectas al plano? Altura 1. A ver, esto es, a ver, fíjense, yo puedo apuntar esto de aquí, a ver si quieren, para que quede totalmente transparente. Esto es igual a esto. ¿Sí o no? Ahora, cuando es, si yo quito este menos, es esto. Intersecto al plano de altura 1 y me da el círculo.
Pero si le pongo el menos, la gráfica de esta se voltea para abajo. Pero entonces desaparece la intersección con el plano altura 1, porque este estaba hacia arriba del plano XY, cuando lo volteo queda hacia abajo del plano XY y el plano altura 1 todavía está más arriba del plano XY. Entonces, no intersecta. ¿Sí me entendieron? De repente volteó, ¿sí? Regresó de un viaje para irse a otro. No, perdón, no sé qué está haciendo. Tomó así como una conexión en el aeropuerto. Bueno, a ver, lo que estamos diciendo es que este de acá, este punto, corresponde a los dos negativos, el de X y el de Y. Pero ambos negativos lo puedes interpretar como factorizas, te queda este, que es este, y es como multiplicarlo por un signo menos y te lo cambia para abajo. Pero entonces ya deja de haber intersección con este plano que está a altura 1. Bueno, algo análogo sucede en todo este pedazo. Pongan atención aquí. En todo esto no habría intersección. ¿Sale? Entonces ya casi acaban. Lo único que tienen que hacer es imaginar qué le pasa a las hipérbolas cuando voy de aquí para acá, pero les tiene que pasar algo raro, porque cuando me acerco para acá, de repente llego aquí y tengo que prepararme para después ya no ver nada. Bueno, ahí les va. Miren, yo traía estas así, ¿no? A ver, venía de estas rectas, entonces estoy así y de repente empiezan a hacer hipérbolas, pero cuando empiezan a hacer hipérbolas, las asíntotas como que están muy cerca de ser verticales, empiezan a abrir, luego se hacen de 45 y luego fíjense lo que va a pasar. Va a ocurrir lo mismo, así como empezaron así, ahora va a ocurrir lo mismo, pero así. Ahora lo que tienen que interpretar es que, a ver, aquí dejen borro estas para que no se me hagan bolas, porque las que corresponden a este punto son estas. Entonces lo que tienen que interpretar es, ¿qué le queda a esta curva si estas asíntotas empiezan a ser así? Bueno, es algo intuitivo. Esta curva, sí, se va a empezar, o sea, sí, pero este punto se va a empezar a alejar. Fíjense, no olviden, a ver cómo se los puedo... ¿Mande? Sí, algo tiene que ver con eso. A ver, fíjense. Yo estaba aquí. Fíjense, este punto corresponde a C. Fíjense, C es menos 1, A es 1. Y después dejo este quieto y A lo empiezo a hacer pequeño. ¿Pero quién era A? Estos puntos eran los que se habían quedado quietos en todo esto porque A era constante. Y ahora los empiezo a hacer, el coeficiente de A lo empiezo a hacer pequeño. Eso quiere decir que la parábola que corresponde a ese eje, entonces estos puntos, cuando empiezo a moverme para acá, se van a empezar a alejar. Y entonces cuando este tache se empieza a hacer así, al mismo tiempo los vértices de la hipérbola, ¿sale? Y ahora, interpreten qué pasa cuando caes en este punto. Cuando caes en ese punto, pues se alejan al infinito. Pero lo chistoso es que dense cuenta que de donde están los vértices, toda la hipérbola queda, si este es un vértice y este es el otro, queda hacia allá. Si estos puntos los ahuyentas hasta el infinito, pues te ahuyentaste toda la hipérbola. Y cuando llegas aquí, ya no ves nada.
¿Sí lo ven? A ver, entonces si quieren, si pinto de color morado, no, mejor del color de este, desde este punto, pero incluyéndolo, hasta acá y luego hasta acá, no hay nada. Bueno, ahora déjenme apuro, porque sí quiero... Sí, ahí va, de volada. ¿Cuántas cónicas llevamos? Circunferencia. Elipse, elipse. No. A ver, estos puntos son especiales. A ver, se los voy a poner con una espantosa X. Cuando ustedes cortan estos ejes, se les aparece la cosa rara. O sea, brinca un comportamiento distinto. Entonces, efectivamente, elipse, 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 se alarga. Y aquí, 2 líneas. Oigan, un par de líneas paralelas, estas, es una cónica. ¿Sale? Degeneradona si quieren, pero es una cónica. De hecho, fíjense que van a tener que aparecer, pongan atención, aquí tenían 2 puntos. Esos 2 puntos, si yo les pongo aquí un par de rectas, se vuelven cónicas. Y claro, porque, fíjense, si yo tenía la parábola aquí de este tobogán, si ese tobogán intersecta al plano XY en una recta, si el tobogán lo bajo tantito, entonces ahora intersecta en 2 rectas, que es este dibujo, y agarran el tobogán y lo recorren así. ¿Sí lo ven? Entonces, cada cónica de la secundaria me va a dar una cónica de las nuevas. ¿Sale? Pero no van a ser solo esas. Entonces aquí tengo 2 rectas y también tendría una recta. Nada más que esa recta no la voy a obtener de moverme aquí. Para obtener esa recta tendría que hacer x cuadrada igual a 1, borro el y cuadrada y borro este. O sea, si yo tengo ahora, por eso es la interpretación, si tengo x cuadrada igual a 0, pero en este mundo, la intersección sería esta recta, que sería como recargar esa gráfica en el plano XY y la intersección es esta recta que corresponde a este. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas cónicas llevamos? Bueno, el vacío vuelve a aparecer, todo esto es el vacío, o sea, no hay nada, vuelve a aparecer. Entonces llevamos el vacío, 2 rectas, una recta, ¿sale? Entonces aquí ya van, este vuelve a aparecer, entonces aquí van 1, 2, 3. ¿Sale? Luego, si quieres elipse 4, circunferencia 5, esta ya la conté, son 2 rectas, hipérbola 6. O sea, la hipérbola y la hipérbola equilátera, si quieren, ya la contamos como hipérbola, ¿va? Y entonces van a decir, ay, pues entonces cuenta como elipse a la circunferencia. Bueno, si quieren también, no importa, ¿va? Y entonces aquí tenemos, todo esto es hipérbolas, elipses, bueno, con sus simétricas, ¿vale? ¿Qué otra cónica hay? Bueno, pero ¿cuántas llevábamos? 1, 2, 3. Bueno, y depende si cuentas a la circunferencia, no pueden ser una más, pero bueno, más elipses, 4, la circunferencia 5, hipérbola 6, si cuentas la simétrica parte 7. ¿Qué otras faltan? De este plano ya contamos todo. ¿Va? Por cierto, cuando te acercas a este punto, como que ya no ves nada, acuérdense, ¿eh? Ahora, fíjense, ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa si esta la intersectas no a altura 1, sino a altura 0? O sea, esta. X cuadrada más y cuadrada igual a 0.
Aquí ya no estamos en este plano porque este plano lo habíamos hecho con la condición de que fuera igual a 1. O sea, lo que estamos variando aquí es el término f. ¿Sale? Entonces tienes este 1, ¿sale? Y todos los demás 0. Estás en este. Pero entonces es como si este paraboloide lo intersectas con el plano XY. ¿Cuál es la intersección? Solo un punto. ¿Va? Bueno, entonces ahí hay otra cónica. Solo un punto. ¿Y qué otra cónica famosa falta? Fíjense, falta otra que no ha salido, pero esa no es tan famosa. Pero hay una cónica famosa. Apúrense para... Cónica famosa. Oigan, ¿esta no es una cónica? Decididamente sí. Y no ha salido. ¿Por qué no ha salido? Porque no nos hemos movido en el espacio adecuado para que salga. Les voy a decir cómo sale. Y va a salir otra y acabamos. Fíjense, ¿cómo sale? A ver. La voy a motivar con esta. Esta es x cuadrada. La gráfica de la función f de x, y igual a x cuadrada es esta. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si en el otro eje, a ver, aquí tengo, el eje x sería este. Este sería el eje x. ¿Y qué pasa si en el eje y le sumo algo de grado 1, o sea, una recta? Entonces, a ver si me doy a entender, aquí lo voy a hacer. Miren. A ver, supónganse que este es el eje x, es x cuadrada. Ahora, supónganse que voy a agarrar acá, espérense 20 segundos y se van con esta idea. Tengo el eje y. ¿Qué pasa si aquí en este plano pongo x cuadrada más y? Entonces, en este plano tendría esta recta. ¿Va? Y entonces la gráfica que les quedaría sería como agarrar esta parábola y deslizarla sobre una recta. Así. ¿Sí me entendieron? Ahora lo voy a pintar de alguna manera, suponiendo que va a quedar bonito el dibujo. Va. A ver si me agarran la onda. Tengo aquí una parábola y esa parábola la voy a deslizar sobre esta recta. Entonces es como si esto quedara así, hacia arriba. Ahora el chiste es que se imaginen qué pasa cuando lo corto con un plano altura 1. Ah, pues fíjate, ¿dónde llegas a altura 1? Por aquí. ¿Sale? La intersección va a estar de aquí para allá. ¿Sale? Y por ejemplo aquí, estos dos ya sabía que estaban a altura 1, y entonces espero que me crean que esto va a quedar algo así. La intersección con el plano que ni estoy dibujando porque ya va a ser un desmadre dibujar el plano pero sería como algo así. Y ahí está la parábola. ¿Sale? Entonces, ¿cómo obtengo la parábola? La parábola la obtengo de poner 1, bueno, 1 o alguna constante, 0, 0, 0, y aquí 1. Bueno, puede ser 1, fíjense, si hubiera sido 1 menos 1, aquí en el dibujo, a ver, tengo una parábola, y en esta pared tengo recta con pendiente 1, entonces si hago esto, y subo este tobogán así, cuando intersecto me queda una parábola así. Si hago menos 1, entonces ahora tengo que hacer la parábola, la tengo que subir para acá, cuando intersecto con el plano me queda al revés.
pero sigue siendo parábola. Ahí tienen otra cónica. Y la única que falta es estas mentadas rectas. No, esta no. Las asíntotas de las hipérbolas pueden quedar. Miren, lo voy a motivar así. Con esto acabamos. Voy a intentar rápidamente hacer esta gráfica donde hay así un lugarcito aquí. Miren. Ahora hice todo cero menos este. ¿Sale? Por el momento no sé qué gráfica da, pero ¿qué pasa si les pregunto quién es esto? Dense cuenta que esto es cero. Si yo hago x igual a 0, esto se hace 0. Y si hago y igual a 0, esto se hace 0. Bueno, x igual a 0 es el eje así. Y y igual a 0 es el eje así. ¿Sale? Sí, pero ¿de qué hipérbola? Y fíjate, ahí va a estar la magia. ¿De qué hipérbola? Ah, pues por ejemplo, ¿qué pasa si haces x y igual a 1? Entonces fíjate, x y igual a 1, por ejemplo, x1, y1 está, entonces estás en el 1, 1, y lo que va a suceder es que aquí tienes una hipérbola así. De hecho, si haces x y igual a 1 y despejas la y, te queda y igual a 1 entre x. Y esta es la gráfica de 1 entre x. Bueno, y la otra viene acá. Bueno, esta es como la rotación de esta verde. Y por eso les digo que cuando aparece el término XY, solo es rotar. ¿Sale? Si se fijan, las asíntotas, fíjense en las asíntotas están aquí 45 y menos 45, rotan y esta se vuelve el eje y esta se vuelve el eje y estás aquí. ¿Eh? Ah, sí, sí, ¿cuál menos 1? Sí, 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 aquí es menos 1 aquí y menos 1 acá. ¿Sale? Ahora, fíjense, pero esto es igual a 1. Igual a 0 son los ejes. Pero esto es una cónica. ¿Por qué? Porque haces este 0, este 0, este 0, este 0 y este 0, y es la definición de cónica. Entonces esta faltaba. Dos rectas que se intersectan también son una cónica. ¿Va? Bueno, pues ahora sí ya. Y ahora fíjense, nada más para que vean cómo lo que yo sabía aquí raro, tenía dos puntos y de repente se fundían en uno. Aquí también puedes tenerlo raro, pero con dos rectas y de repente se funden en una. O sea, ¿vale? Entonces puedes seguir teniendo lo raro de antes. Y bueno, entonces, las cónicas, hay como las cónicas puras. ¿En qué sentido? Que, bueno, es que estas ya las traía yo desde antes y como que estas son un poco degeneradas. Por ejemplo, esta y esta. Entonces, como que las cónicas que no son así tan degeneradas son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y un poquito no tan degenerada, la parábola. Digo, es que aquí como que uno de los coeficientes lo bajaste de grado, pero bueno, se considera básicamente así sin degeneración, ¿no? ¿Va? Bueno, déjenme ver qué hora es, pero antes de que acabemos,
Ah, sí, faltan 3 minutos. ¿Cómo puedo diferenciar entre una elipse y una circunferencia en la ecuación general cónica? Esa recta está a 45 grados, lo que quiere decir que A tiene que ser igual a C. Estos dos tienen que ser iguales. La circunferencia. Ajá. No solo eso, porque aquí estos dos son iguales. Sí, diferente ya es una elipse. Ajá. Pero también tienes hipérbolas. A ver, si quieres. A ver. El chiste es que si los dos tienen. Sí. Es que estás diciendo cosas parcialmente bien, pero hay que tener cuidado. O sea, los dos iguales y positivos, entonces es una circunferencia. Si estoy tomando en cuenta solo A y C, ¿vale? Ahora fíjate. Si tú agarras una circunferencia, quiere decir que la gráfica, o sea, es una copa que si la giras no notas el cambio. ¿Sale? O sea, eso de cierta manera te dice que este término XY en las circunferencias no aparece. ¿Sale? Y entonces, a ver, si quieres una circunferencia, si tienes A igual a C, entonces, y positivos, es una circunferencia. ¿Sale? Ahora, aquí ya no nos va a dar tiempo. Tú puedes tener una circunferencia en donde haya también estos. Aquí las circunferencias que nos están quedando, todas tienen centro en el origen. ¿Sale? Si tú quieres el centro en otro lado, puedes interpretarlo como, en lugar de X, le pones X menos la coordenada del centro y Y menos la otra coordenada del centro. Ajá. Entonces es como si, a ver, si el centro fuera HK, a ver si quieren rápido. A ver, es que esto es lo que hay que, o sea, necesitamos más clases, ¿no? Si el centro es el punto HK, entonces aquí sería X menos H al cuadrado y aquí Y menos K al cuadrado. Entonces en esa circunferencia sí tendrías prendidos estos. ¿Sale? Y podrías tener prendidos estos. No, a ver, pues eso de canónica, yo lo que digo es que para que te des una idea de cómo son las cónicas, vale la pena que quites todo lo accesorio. ¿Qué es lo accesorio? Pues si el centro no es el origen, se complica más. Entonces, para que entiendan cuáles son todas las cónicas, lo que hicimos fue poner todo centrado en el origen. Y nomás lo que les estoy diciendo es que puedes tener todo lo que discutimos, por ejemplo, un paraboloide como este, pero centrado en otro punto del plano. Entonces ya no es x cuadrada más y cuadrada, sino sería, si el punto es sería x menos h y y menos k al cuadrado. Si quieren, preparo tantito eso para que entiendan, pero ya saben cuáles son todas las cónicas. ¿Va? ¿Más o menos? Bueno, pues si quieren aquí lo que les iba a decir, perdón, es que preguntó. Lo que les iba a decir. A ver, esto es para que vean, están sintiendo. Bueno, esta definición sirve y en matemáticas, ya que medio entienden, llega el profesor y ya ahora sí les vuela el procesador y nos vuela el procesador, en fin. ¿Qué pasa
Estas se llaman cónicas. Luego, la siguiente generalización, ¿cuál sería? El paso de aquí para acá fue R a R2. El siguiente paso es R2 a... Y ya, vuelve el procesador porque ni siquiera voy a poder ver la gráfica, porque aquí la gráfica vivía en 3 dimensiones y en la siguiente vive en 4. Pero ya pueden hacer la generalización. A ver, ¿cuál sería la generalización? Suponte que ves la gráfica y la cortas con la generalización del plano altura 1, sería un 3 espacio altura 1. Y cortan la gráfica y lo que ahora va a dar, en lugar de ser una curva, va a ser una superficie. Les pongo una de ejemplo y nos vamos. ¿Cuál? La generalización de esta. X cuadrada más Y cuadrada más, como estás en R3, y ahora tienes igual a 1. ¿Qué queda? El balón de fútbol que conocen, la superficie, nomás lo de afuera. Pero eso lo podrían ver, si pudieran ver la gráfica en R4, lo intersectas ahí con un espacio a altura 1 y sería el análogo a esto. Nada más que en lugar de círculo te daría una esfera. Y para que sientan cómo se complica, ahora tendrían que poner todos estos, pero en 3 variables. Y rápido les digo, miren, aquí podrían tener a x cuadrada. O sea, todos estos aparecen. Pero ahora habría uno con z. Y habría 2 cruzados más donde aparece la z. Ahí ya van 6. Nada más con los de grado 2 en 3 variables ya van 6. ¿Sale? Y luego aquí tendrían este y el con z. ¿Va? Son otros 3. Y 4. O sea, eran 6 y 4, 10. Entonces ahora te vas a 10. Bueno, y entonces ahora quedan superficies. Si quieren les mando un video, por ahí es que hicimos un video. ¿Eh? A ver, al principio he dicho que las primeras son las cónicas y las otras son las Cuádricas. Y son superficies. Y sucede algo análogo. Si te vas en lugar de A3 a 4, ya no hay palabra. Y entonces así como, ¿se acuerdan que era línea, plano y luego espacio? Y te ibas a la 4ª dimensión y entonces hacen trampa. Es un espacio de 4 dimensiones y luego un espacio de 5 dimensiones. Igual aquí es una cuádrica de 3 y luego puedes decir cuádrica de 4 y cuádrica de 5. Y como que pasa lo mismo que con el término de espacio. ¿Va? Bueno. Y otra manera de hacer que digan ya estuvo, nada más estamos aquí. Si alguien llega y le dice, oye, ¿y qué tal si le subes a 3? Ya. En lugar de cuádricas se llaman cúbicas o así. Eso lo estudió Newton en este caso, y era Newton, y ya le costó trabajo y está difícil y en fin, ya está. Eso, o sea, sí hay algo estudiado, pero no se estudia ni en la licenciatura aquí de ciencias. O sea, hay algunas materias más generales que medio, o sea, dicen algunas cosas, pero está difícil. Lo bueno es que ya existen las computadoras, entonces pues le pones el monstruo, le pones igual a 0 y si estás aquí todavía puedes graficar y ver el corte, y si ya estás más lejos pues ya tienes que medio andar haciendo trucos para ver qué onda. ¿Va? Bueno, las cónicas son con estas se las dejamos y revisen sus ejercicios ya vimos varias cosas. Reviso para la próxima, igual les comento un poquito de esto, y ya para ir bajándole a la clase y subiéndole a los ejercicios en lo que queda ya, ¿vale? Pues ya, ¿algo más?
Bueno, pues. Listo.